Señores, gracias por estar con nosotros, por sintonizarnos. Abrimos este despacho informativo después de haber hecho un programa fuera y parar. O sea, empezamos el programa, paramos, Rafael Delio Gómez entrevistó, después yo entré, salí, nos hicimos una sesión de fotos y volvimos aquí. Pero este programa es especial porque antes de hacer este programa, yo vengo de un recorrido de tránsito, salgo de mi casa temprano, en la tarde ¿Entra, Rafa? En la tarde del miércoles, de aquel miércoles. En la tarde del miércoles 18 de junio, que el 19 fue domingo de jueves de Corpus Christi. Entonces, yo vengo por la Tiradentes, sí, y me peleo con todos los agentes de AMET. Y algunas palabras de las que tiene el diccionario y que yo me aprendí recientemente, entonces se las dije a algunos agentes de AMET. ¡Ay, no! Pegué la bocina del vehículo y bueno, no sé si voy a tener que arreglarla, pero yo sí sé que hubo un tapón inusual y una desconsideración de los agentes de AMET. Aparte de eso, yo ya venía con una situación de mi casa y bueno, tenía mis dos neveras dañadas, bueno, una pequeña y la otra dañada. Y bueno, entonces Arismendi, el camarógrafo, y Rafael Delio Gómez, y Rafael Calderón, que Rafael Delio Gómez eres tú, hicieron su trabajo aparte. Luego nos hicimos una tremenda sesión de fotos con el invitado, que es una eminencia, ¿verdad? Sí, que son tus amigos. el doctor Gardner. Y la doctora María Rodríguez. Oye, qué muchacha, que tiene 7 máquinas hiperbáricas. Sí, muy preparada. Entonces, señores, vamos a las noticias. Señores, bienvenidos, buenas noches, como cada sábado, aquí en tu espacio Despacho Informativo. Cuando grabamos este programa, todavía no sabíamos cuál es la suerte del señor Espaillat, ni de su hermana, Antonio Espaillat. ¿Cómo se llama la hermana? Maribel Espaillat. No sabemos cuál es su suerte porque Maribel Espaillat, Antonio Espaillat, alias seis techos. 6 techos, porque... Seis capas. 6 capas. Bueno, entonces... O se escapa. O se escapa. No, yo no creo que se escapa. Ya... Aunque, bueno, después te digo eso fuera de cámara. Yo creo que lo que más le puede tocar son 2 años de prisión. Sí. Y con 2 años de prisión, yo no estoy pidiendo que le pongan prisión a Antonio Espaillat. Estoy diciendo que hay 236 personas muertas, que una infraestructura que se dejó deteriorar, porque Rafa, dale la vuelta que tú quieras y pasemos a la noticia. Pues señor, ese techo no cayó al azar. Es que no cayó al azar. Ahí hubo descuido, desidia, tacañería, o sea, tacaño, el dominicano dice tacañería, irresponsabilidad, mezquindad, cicatería. Cicatero es un miserable tacaño. ¿Qué más que tacaño? Entonces, mala administración, mala gestión y eso, que cuando se decidió abrir este proceso en tribunales, es después de que los empleados y de que este empleado dio estas declaraciones hablando de todas estas anomalías que él había observado. Gregory Adames, el empleado. Gracias, Gregory. Deberían abrir más. Pero otros están callados, donde están durmiendo el sueño eterno de los que se fueron la noche del 8 de abril del 2025. Una fatídica noche que compraron un boleto de ida para ir a disfrutar y que se quedaron tragándose el trago y que llevaron a su casa luto y muerte después de que salieron con su mejor flow a morir a un lugar donde se supone que deberían dar alegría. O sea, este Yesep tenía décadas dándole alegría al territorio dominicano, a la República Dominicana, pero en una noche decidió llevar luto, dolor y muerte a decenas de familias, cientos de casas. Y los 173 huérfanos que dejó. Los 173 huérfanos y los cientos de lesionados. Gente que está lesionada porque se le dañó una pierna, porque perdió un ojo, porque perdió la audición, otros porque quedaron con nadie lo ha dicho, pero algunos quedaron con platinum en la cabeza, otros porque tienen lesiones de por vida se le fue el agua a los riñones y cuando el riñón coge agua, jamás el ser humano, después de que se hacen esos edemas, Rafael y amigos televidentes, jamás vuelve a ser sirve. Yo sí sé que a esta gente no se le puede acusar de homicidio voluntario o de homicidio en primer grado, que es de tentativa de homicidio, que la
multa es pírrica, es poquita. Y te digo una cosa, toco cristal porque no hay madera. Yo no tengo gente muerta cercana en Yesep, pero hay gente que debe estar deseando hacer justicia con sus manos. Bueno. Los reprochamos, pero los entendemos. Bien, en otras noticias importantes de esta semana se dio a conocer el robo de 2 rollos de cable del metro de Santo Domingo que estaba valorado en 300.000 euros, iban con destino a China. Un ex empleado en combinación con otra persona fueron sometidos a la acción de la justicia. Se trata del joven Enércido Viola Familia y Jonathan Valdés. Pero para sacar 2 rollos inmensos de ahí. Hay que haber un contubernio más que de 2 personas. Claro, porque eso lo sacaron en camiones. O sea, eso tuvo una... un robo, Rafa, de esa naturaleza, y amigos televidentes. ¿Cuántas toneladas? No dice cuántas toneladas pesa, pero eso son unos rollos inmensos. Mira, sí, porque por ejemplo, tuvieron que hacer una zona de triaje. Y buscaron una grúa para subirlo en un camión. Rafael, cuídame la puerta de allá, espérate. Yo te digo una cosa. Yo creo que deberían procesarlo porque estamos cansados de los ladrones y pifieros. Deberían condenarlo y ponerlo a... ¿Cuánto? 300.000 euros. Sí. A dar 300.000 montadas en el tren, después de condenarlo y pagarlo y ponerla a devolver el dinero, el valor del... No, 300.000 días de trabajo de gratis. No, 300.000 viajes en el metro. Ida y vuelta, subir y salir, entrar, 5.000. Ay, padre. Señores, y en otras informaciones importantes, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo que no pagará a aquellos diputados que a la altura de hoy, a más de un año, no han presentado su declaración jurada de bienes. Que la ley dice que deberían hacerlo en los primeros 30 días de asumir el cargo y luego presentar declaración jurada de los primeros 30 días a salir. Mira, Rafa, está claro. Señores, no se omite la presentación jurada de bienes o de patrimonio porque no se sepa hacerlo, porque la Cámara de Cuentas tiene un mecanismo que permite que el que no sepa llenar el formulario de declaración jurada, de tú decir lo que tú tienes. Yo tengo 2 jipetas, tengo aquello, tengo lo otro. La mayoría no entran con 2 jipetas, la mayoría entran sin ninguna. ¿En serio? Entonces lo que pasa es que se ha vuelto un relajo cotidiano, mañanero y meridiano en la República Dominicana no declarar los bienes que se tienen para cuando salen tampoco declararlo y cuando se infla el muñeco y se abulta, entonces no hay que decir cuánto tú tienes porque resulta que tú no declaraste. Entonces yo no te puedo decir cuánto te cogiste o cuánto acumulaste de más porque tú no dijiste cuánto tenía. Mira, yo sí creo que ya está bueno del relajito de decir que va a haber sanciones. Esta ley hay que modificarla. Ah, que la ley no contempla sanciones. No. La ley, creo que hay una partecita que habla de la suspensión del salarios, del pago. Pero no estoy segura. Ari, tenemos a alguien haciendo una fiesta. Ahí tenemos a alguien haciendo un cumpleaños al lado. Mira, tú sabes que cuando mataron en Dallas, Texas, a John Fitzgerald Kennedy, el travieso de la dinastía Kennedy, estaban velando abajo a John Fitzgerald Kennedy y Jackie Kennedy estaba arriba haciéndole una fiesta a Kennedy Jr., a John Jr., que también murió, tú sabes. Entonces así estamos al lado. Mira, Rafa, hay que modificar la ley y decir que quien tenga, no al mes, no, yo soy más flexible. Creo que la ley contempla 45 días después de asumir el cargo. Mira, 30 días. 30 días. Antes y después. Pero que quien no presente la declaración jurada de bienes, no sé cómo se hacen los que tienen esposa puesta. Esto es en vivo. De verdad. No, yo no, porque la reina, tú sabes que la reina tiene prohibido rascarse, ¿verdad? ¿En serio? Sí, de ninguna parte. No sabía. O sea, si la pique un mosquito o una abeja, tienen prohibido moverse. Le falta glamour a la reina que se rasque. No, y no sé cómo hace la gente cuando tienen esposa grillete, pero sí les digo, señores, yo soy de la tendencia, de lo que pienso. Es más, presento la futura hipótesis.
hago el planteamiento de que quien no presente declaración jurada de bienes a los 3 meses, le estamos dando un tiempo de ampliación, de prórroga. O sea, usted no presentó a los 3 meses, se suspende el salario, tú sigues legislando, pero no tiene dinero. Me parece bien. Entonces, te suspendo el salario. Pero espérate, y aquellos legisladores o funcionarios que no fueron electos, que también tienen que presentar su declaración jurada. Los que ya fueron y salieron de la posición. Exacto. También, bueno, a esos les suspendo la posibilidad de aplicar para el seguro médico. Bueno. Le modifico la ley. Aquel que no presente declaración jurada, a los 2 años, como dice la ley, la ley del matrimonio, establece que si te vas de la casa y no reclama bienes, a los 5 años ya perdiste todo, entonces le doy 2 años. Si a los 2 años usted salir de ser legislador, no presenta declaración, no tiene derecho a préstamo como ex legislador en el club de legislador y no tiene derecho a la seguridad social porque pierde todo derecho de la seguridad social cuando tenga los 65 años. Bueno, señores, Radical, en una... ¿verdad? Sí, muy radical. Pero es que este país es de relajo, como los agentes de AMET que me mantuvieron en la Tiradentes. Paz. Señores, esta semana falleció el ex general Juan Bautista Rojas Tabar. Se recuerda que el general Juan Bautista Rojas Tabar fue aquel general que emplazó públicamente al expresidente Leonel Fernández por un asunto de la muerte del profesor universitario Narciso González. Recuerdo aquella expresión, o son ellos o soy yo. Eso... se le tildaba, se le vinculaba con la desaparición del catedrático universitario, que todos, como todos recordamos, es con alrededor de 23 años. Sí. 91 no fue. Fue en el último año de Balaguer. 91. Que fue desaparecido de la Universidad Autónoma de Santo Domingo por intolerancia política, de intolerancia del régimen y bueno, pues su cuerpo nunca apareció, pero todos ya al día de hoy sabemos que hubo una trama para callar a Narciso González, igual que como se hizo con el periodista Orlando Martínez Jauregui y como se ha hecho con otras personas. Mire, y ya para irnos, el presidente... Hay que decir que, mira, hay gente que dice que es mejor tener 1 metro de juez amigo y no 1 kilómetro de abogado. Ay, concha. Y eso aplica también, que es mejor tener un general amigo y no 20 cabo de enemigo. O de amigos, o sea, o 20 tenientes. Un general te resuelve más que 20 tenientes y que algunos coroneles. Bueno. Ahora, no, son pocos los generales que mueren con un prontuario limpio. O sea, es que es un rango que tiene, Arismendi, tiene, ese rango da la facultad para tú tener el paso, el piso y el peso. Y para pisar también. O sea, paz a su alma. Y te cuento que ese general, los últimos años de su vida, lo pasó muy... Estuvo muy enfermo. Sí. Y además, no es el caso de él, es el papá de un amigo también, diputado. Y creo que tenía como Alzheimer, algo así era. Pero él es de lo serio, sí. Bueno, señores, y en otras informaciones importantes, ya para irnos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, otorgó la nacionalidad póstuma a Ruby Pérez. Zulinska Pérez recibió diríamos que la cédula que lo acredita como venezolano. Me pareció un bonito gesto del presidente Maduro. Pero ya no va a poder viajar con esa cédula, con esa nacionalidad. Caramba. Mira, lo cierto es que Ruby Pérez, fallecido en la última fiesta que tocó el 8 de abril de este año en el Jet, había manifestado que él tenía deseo de adquirir la nacionalidad venezolana. Recuerda que hizo una novela en... Sí, fue actor en Venezuela. Además, que lo quería muchísimo. La fatídica noche de la muerte de él, fallecieron a más de 14 venezolanos. De hecho, poco sabíamos que el gobierno de Nicolás Maduro, aún y teniendo los cielos cerrados con la República Dominicana y habiendo suspendido, Rafael de León Gómez y amigos televidentes, las relaciones diplomáticas con la República Dominicana por el pataleo aquel de las pataletas de Nicolás Maduro, que se le cuestionó el hecho de que tenía más actas que las que había ganado en las elecciones del año pasado, cuando
se proclamó ganador de las elecciones frente a Edmundo González, Ruby Pérez había pedido la nacionalidad de Venezuela, la deseaba y nunca se le dio. Ahora, con su linka, que fue con Boni Cepeda, Sergio Vargas, que dice Nicolás Maduro que Sergio Vargas tiene un jadeíto de hablar, como, mire, presidente, y él no sabe que es él el que lo tiene, porque todos los países de América Latina tienen un tonito raro de hablar, que todos nos lo encontramos muy raro, presidente Nicolás Maduro, y me dicen, ¿quién es que habla raro? Yo digo, es usted el que habla raro. Pero lo que quiero decir, Rafa, es que, primero, uno va a recibir la nacionalidad de su padre como uno quiera. Pero yo hubiese puesto un poco más de presencia para recibirla. Y segundo, yo creo que, por ejemplo, a la familia de Ruby Pérez hay que capitalizarlo porque hay que seguir generando dinero. Pero deberían dejar como que pasen unos días de duelo, de dolor por la muerte de Ruby Pérez y después empezar entonces a capitalizarlo. Pero está bien, la nacionalidad post-mortem. Después de muerto. Es un bonito gesto, yo se lo comentaba a un grupo de periodistas, Claro. pero ¿para qué ahora? Bueno. Y además, ahora Nicolás Maduro se destapa diciendo que Sergio Vargas le pidió que los vuelos los reanude. Y sabemos que no hay carta consular de Venezuela para la República Dominicana. Solicitándola. Y señor presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, usted cerró la frontera aérea con la República Dominicana. Usted suspendió los vuelos y mandó una nota a la República Dominicana. Ahora usted tiene que agotar el mismo procedimiento para aperturar las relaciones diplomáticas, porque se supone que si usted abre los vuelos y abre el espacio aéreo, tiene también, ¿verdad?, que reanudar las relaciones comerciales. Y además, usted no puede estar como, o sea, usted no es una persona bipolar, no puede estar de que hoy me enojé con la República Dominicana y cerré. ¿Sabe el daño que se le ha hecho a mucha gente? Claro. Que tiene deseo de ir a su médico a Venezuela, a pasar por un tratamiento médico, a ver a parientes que han fallecido, 14 personas fallecidas en República Dominicana. Diligenció el gobierno de Nicolás Maduro que fueran repatriados los cadáveres a Venezuela, pero aquí hubo gente que fue cremada, que hay gente muriendo de Venezuela que no tiene la posibilidad de irse por un vuelo a Panamá y hacer escala, y que lo están cremando y sepultando en la República Dominicana. Aquí hay gente que está dando a luz, como un joven que hace Uber que encontré yo en la 10ª oficialía de Estado Civil de la Junta Central Electoral, que está en la Rómulo Betancourt, y él me dijo, mi niño nació en República Dominicana porque mi esposa no pudo entrar al territorio venezolano a dar a luz. Wow. Y es muy duro. O sea, hay muchas situaciones crueles que usted pisoteó a sus ciudadanos, a sus congéneres, y que usted nunca los miró. Y ahora usted, bueno, que ahora la YAP me está tirando, aviación, usted dijo que me está tirando para que hay que mandar un papelito. No, no es un papelito. Usted tiene que hacer una nota oficial, ¿verdad? Claro. Diplomática, solicitando la apertura de gobierno a gobierno y de cancillería a cancillería. Y además hacer un protocolo para aperturar, porque todo lo que ocurre en el espacio aéreo es responsabilidad de los dos países. Así es. Señores. Nos vamos, espérate, Rafa, antes de irnos, señores, este es el estudio de observación electoral presentado por Participación Ciudadana. Es un estudio que lo elaboró un sociólogo y politólogo español, Oliveira, voy a decir el nombre pronto, voy a decir el nombre, ahora sí, ahí sí, y Participación Ciudadana se la luce con este estudio en el que muestra la realidad de la República Dominicana, desconfianza de los dominicanos, y oigan el dato, Rafa. 1,5 millones de dominicanos da a conocer este resultado, y me lo dijo a mí el investigador. 1,5 millones se han involucrado en las últimas elecciones en proceso de compra y venta de votos. Bueno. Es un dato escalofriante y que dice que nuestra democracia es cara, el voto es caro, pero que debemos trabajar en lo inmediato el tema de la credibilidad del voto, la responsabilidad del voto y además la legitimidad del voto. Votar no por tener dinero en su bolsillo, sino votar porque usted quiere aportarle a la democracia. Y hace falta, se demostró, que los partidos políticos no están haciendo las debidas propuestas que necesita el electorado. Este es un documento de Participación Ciudadana patrocinado por la Unión Europea y el capítulo de Transparencia Internacional de Participación Ciudadana, y lo elaboró el consultor español Gustavo Alejandro Oliva
Álvarez, en el que también se revela que hay desconfianza, que no hay transparencia en el manejo del dinero en los partidos políticos. Y vamos a presentar estas declaraciones del miembro de Participación Ciudadana, el jurista Francisco Pancho Álvarez, después de presentar el informe. Desigualdades, pues resulta obvio que el que más recursos tiene tendrá más oportunidades de hacerse con el poder, violentando lo dispuesto en el artículo 216.2 constitucional, que manda a los partidos a contribuir en igualdad de condiciones a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, y el artículo 212, párrafo 4, también de la Constitución, que establece el importantísimo principio de equidad electoral. Y este tema nos lleva a otro igualmente importante para respetar la equidad electoral, y es el financiamiento de las campañas electorales, tratado en este estudio, que hoy se pone en circulación. ¿Por qué razón el último texto constitucional citado, es decir, el artículo 212, párrafo 4, otorga la facultad a la Junta Central Electoral para limitar los gastos de campaña, si no es para asegurar la equidad en el proceso electoral, lo que implica facultad para erradicar las prácticas clientelares? En otras palabras, que corresponde a la Junta Central Electoral tomar cartas en el asunto para evitar que el clientelismo se siga profundizando en la República Dominicana. Finalmente, pues se me pidió ser breve luego, sobre todo, de esa presentación enjundiosa de Gustavo Bolívar. Creo que hay poco más que decir, pero en el estudio se toca el tema de la candidatura independiente como uno de los últimos puntos, que como ustedes saben fueron reconocidos ya ese tipo de candidaturas por sentencia del Tribunal Constitucional, y la Junta Central Electoral ha sometido un proyecto de ley para regularlas. Discutir la existencia o no de este tipo de candidaturas, alejadas de los partidos, movimientos y agrupaciones políticas, en este momento resulta inútil, porque quien tiene la última palabra al respecto ya las ha reconocido. Para que esto cambie, se requeriría una modificación constitucional o que el Tribunal Constitucional cambie de criterio. Pero mientras esto no ocurra, pues hay que seguir creyendo el camino de la Junta Central Electoral en el sentido de regular la candidatura independiente. Ustedes dirán, regularla para que no produzca ningún efecto, obviamente no. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque cualquier norma aprobada por el Congreso que discrimine a la candidatura independiente puede llegar al Tribunal Constitucional con las consecuencias que todos conocemos. Hay que llamar la atención, como lo hace el estudio, de no establecer restricciones que claramente coloquen de ventaja a esta candidatura de la propuesta de los partidos. La República Dominicana se encuentra en una situación de claro avance en varios renglones de la democracia, y sobre todo en materia electoral, con una Junta Central Electoral y un Tribunal Superior Electoral que sobrepasaron la prueba de las elecciones del 2024, generando confianza y creando las condiciones para seguir mejorando el índice de democracia electoral. El esfuerzo no puede ser solo de las autoridades electorales, sino que deben sumarse los partidos y sus líderes, así como la ciudadanía en sentido general. Con este esfuerzo, Participación Ciudadana da un paso al frente, dejando saber que está consciente que también le toca continuar con su lucha de casi 32 años. Muchísimas gracias y sobre todo Ahora nos toca compartir, conversar entre nosotros y nosotras. Ahí tenemos una terraza que vamos a estar compartiendo unos bocaditos, y en el cierre unas chicas van a estar compartiendo el estudio. Continuamos en Despacho Informativo. En esta segunda parte nos acompañan la doctora María Rodríguez, cirujano ortopedista, traumatóloga, y también nos acompaña el doctor Miguel Garder, médico cardiólogo internista, jefe de la Unidad de Medicina Hiperbárica del Hospital Universitario Zarzuela de La Moraleja de Madrid y de la SINA
en Barcelona. Bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Gracias por aceptar nuestra invitación aquí en Despacho Informativo. Doctora, ¿cómo está usted? Hola, muy bien, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Doctor. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar aquí y contar un poquito las experiencias de uno. Qué bueno. ¿Usted está, tiene mucho tiempo en el país o viene por un evento específico? Vengo por un evento específico. Ya varias veces he venido al país y realmente disfrutar un poquito de este país y del calor de acá. Es espectacular. Sobre todo nuestro calor. Doctora, hay una parte de la medicina que se ha puesto de moda o se está poniendo de moda que le llama cámara hiperbárica, ¿verdad? Tal vez mucha gente se pregunta qué es una cámara hiperbárica, qué es eso, cómo la ciencia avanza en unos niveles, diríamos que extraordinarios, para salvaguardar la vida de la persona. Sí, así es. Y no es cámara hiperbárica. Cámara hiperbárica es el dispositivo médico con la que se lleva a cabo la medicina hiperbárica. Que, bueno, en nuestro país, como en muchos países de Latinoamérica, pues es un concepto como que poco conocido. Sí, sí. No es una medicina alternativa, como lo consideran muchos médicos. Esto es una rama de la medicina que tiene sus efectos fisiológicos y con bases científicas demostradas. De hecho, hay sociedades internacionales, tanto a nivel de Europa y de Estados Unidos, que regulan todo lo que es un protocolo y de hecho las instalaciones de estos centros que tienen que ver con cámara hiperbárica. O sea, la medicina hiperbárica, o sea, una cosa es la cámara hiperbárica. Exacto. Y otra cosa es la medicina hiperbárica. ¿En qué consiste entonces la parte de la medicina hiperbárica? La medicina hiperbárica es respirar oxígeno al 100%, aumentando la presión, por eso hablamos de hiperbárica. Vamos a aumentar la presión atmosférica, o sea, acá respiramos a una presión atmosférica, la vamos a llevar al doble, y esto es lo que buscamos con la cámara hiperbárica, oxígeno 100% y llevar a un aumento de la presión atmosférica en la que estamos respirando. ¿Objeto para qué? Vamos a conseguir que el oxígeno no solo vaya unido a la hemoglobina, como conocemos, que va junto al glóbulo rojo, sino que vamos a conseguir que ese oxígeno vaya distribuido en el plasma y se puede redistribuir con todos los líquidos o fluidos que tenemos en el cuerpo para mejor oxigenar los tejidos. Por ejemplo, esta diríamos, vía de salud diferente a que conocemos, se está poniendo de moda. ¿Qué tipo de enfermedades puede tratar? ¿Todas en sentido general o algunas enfermedades específicas como el cáncer, la diabetes, la hipertensión? Efectivamente, va a tener dos tipos o tres diferentes de indicaciones. Tenemos indicaciones donde es necesaria la cámara hiperbárica. Por ejemplo, muchos conocemos el tema de la descompresión del buceo. O sea, el buceador que sale muy rápido hace una descompresión muy rápida y entonces forma unas burbujas llamadas burbujas de nitrógeno. Para esto es necesario ponerlo en cámara hiperbárica. Es lo único que le puede salvar la vida. Entonces, en estos casos, por ejemplo, es un caso de necesidad de cámara hiperbárica. Otro caso es el monóxido de carbono. Sabemos que en un incendio, cuando respiramos humo, respiramos mucho dióxido de carbono, si llegamos vivos a la emergencia, ese monóxido de carbono se adhiere al glóbulo rojo, a la hemoglobina, y no permite transportar oxígeno. Entonces, en esos casos necesito cámara hiperbárica para poder desprender ese dióxido de carbono, para poder transportar el oxígeno y para salvar la vida de esa persona. Esas son indicaciones absolutas, o sea, necesito cámara hiperbárica. En el resto son coadyuvantes, o sea, me van a ayudar, como por ejemplo en el diabético, el pie diabético, el famoso pie de Charcot, esas úlceras que se forman. Por eso en los Estados Unidos los centros de medicina hiperbárica se llaman bone care, o sea, centros de heridas, de tratamiento de heridas, para infecciones que no responden a antibióticos en forma normal, a injertos, cuando se hacen injertos, principalmente de piel. En el cáncer lo usamos mucho en la recuperación de los rayos, por eso se llaman lesiones radiactivas, o sea, después de la radiación, sí, como la necrosis que se producen, y entonces son indicaciones. Después tenemos muchas otras coadyuvantes, como se ha descubierto en los últimos años, el hecho de que alarga los telómeros, eso que llamamos, que es lo que se relaciona con las enfermedades y con el envejecimiento,
también tiene una acción muy importante en esas células llamadas senescentes, que las conocemos como células por ahí zombies, que son esas que no trabajan, dejan de trabajar, pero ocupan un lugar y no nos permiten que ese órgano trabaje al 100%. O sea, disminuyen la inflamación, con lo cual hay un rango muy grande de indicaciones hoy en día que hemos ido conociendo con el transcurso del tiempo. O sea que, perdone que le interrumpa, doctor. No, sí. Con este tratamiento o avance de la ciencia médica, podemos decir que el cáncer puede tratar cualquier tipo de cáncer, tanto de hombres o mujeres, que él como tratamiento va a ser no un paliativo, sino más bien un freno a ese tipo de enfermedades. Efectivamente va a ayudar al cáncer, no es el tratamiento, pero sí sabemos, por ejemplo, que la quimioterapia salva vidas y la quimioterapia va a matar células cancerosas, pero Sí. mata células sanas también. Muchas veces al oxigenar esas células sanas evitamos esos efectos colaterales, podemos hacer que la quimioterapia sea más efectiva y de esa manera ese paciente tenga una posibilidad mayor de recuperarse de ese cáncer. Además, sabemos que ya desde hace del año 1920 y pico, cuando Otto Warburg gana su premio Nobel, donde habla de que el cáncer es una masa en la cual es hipóxica. Entonces, si es hipóxica y le voy a poner oxígeno, voy a mejorar, porque mis células llamadas natural killer o células que me defienden necesitan consumir oxígeno para poder hacer su trabajo. Entonces, más oxígeno le doy, más posibilidad. Le saco oxígeno, menos posibilidad de que puedan destruir. Doctor, en el caso de las enfermedades, y la doctora Rodríguez, de las enfermedades degenerativas, que son, por ejemplo, que es el mismo cuerpo que la produce, es el mismo cuerpo que se autodestruye, ¿qué efecto aquí hace esta maravilla? Porque estamos hablando de algo que va a revolucionar de una u otra manera la parte de ver la medicina. Sí, definitivamente, bueno, no solo en la parte degenerativa, la oxigenación hiperbárica se puede manejar, o sea, hay indicaciones para todas las especialidades médicas, claro está, con sus protocolos debidos, pero a nivel degenerativo, obviamente era este oxígeno administrado a una presión atmosférica superior a la normal, como bien explicó el doctor, este plasma hace que ese oxígeno llegue puro, Sí. oxígeno puro al 100%, llegue a todas las mitocondrias de las células de nuestro organismo. Entonces, donde quiera que haya un problema a nivel mitocondrial, que es donde realmente se ejecuta el mayor intercambio de oxígeno, pues actúa. Entonces, obviamente, todo esto, hay muchos daños degenerativos, por ejemplo, en artrosis a nivel articular. Hemos visto muy buenos resultados como coadyuvante, obviamente Okay. no como un tratamiento único, pero no es que en una osteoartrosis, por ejemplo, grado 4, que es indicativo de un reemplazo articular como tal, nos va a recuperar ese paciente al 100%. O sea, es un coadyuvante para ciertos daños degenerativos a nivel articular. Uh-huh. Ya a nivel, por ejemplo, del sistema autoinmune, ya ahí sería otro concepto, pero cada patología tiene su protocolo, tiene su manejo, y como bien dijo el doctor, de manera curativa en las dos indicaciones que él dijo, pero ya de manera complementaria, con un buen protocolo, pues vamos a obtener muy buenos resultados. También me va a disminuir mucho lo que llamamos inflamación crónica de bajo grado. Eso tenemos un estudio publicado que hicimos y mostramos como con 10 sesiones seguidas bajamos esa inflamación crónica de bajo grado que tenemos cuando estamos todavía sanos, antes de que se produzca la enfermedad. Y a partir de ahí, después viene la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Podemos prevenirla y manejar mucho el tema de la longevidad saludable utilizando y disminuyendo la cámara hiperbárica para disminuir la inflamación crónica de bajo grado. Sí, porque Sí, en ese mismo sentido, por ejemplo, dentro de tantos efectos fisiológicos que tiene la oxigenación hiperbárica, uno de ellos es la de estimular la liberación de colágeno. Entonces, en mi caso particular como ortopeda, o sea, las patologías degenerativas que manejo obviamente es a nivel articular, y al liberar colágeno, al estimular la producción de colágeno, al estimular también la producción de la liberación de células madre, pues todo esto va a actuar a nivel donde esté ese daño, ayudando con la regeneración. A nivel de la oxigenación que lleva la misma sangre, ¿cuál entonces, me surge la pregunta, es la acción de este tratamiento? Porque esto es un tratamiento, ¿no? Y como la sangre viaja por todo el cuerpo,
yo me imagino que tocará entonces la fibra donde usted acaba de decir hay cierto daño. Exacto. Y es que al estar el oxígeno libre del glóbulo rojo, o sea, estar circulando en el plasma directamente, sin unión al glóbulo rojo, donde yo tenga en una arteria un stop, o sea, un paro, un lugar donde no puede circular el glóbulo rojo, el oxígeno va a pasar igual, porque va a pasar en el líquido. Y eso va a ir al líquido que está entre las células. Todas nuestras células tienen un líquido llamado líquido intercelular y va a llegar a la célula a pesar de que no tenga circulación. Y eso va a hacer que no tenga una necrosis y no se me haga una muerte celular por falta de oxígeno, mejorando la función de mitocondria. La mitocondria, como dijimos, no solo tiene una función, como siempre le hemos llamado, respiratoria, simplemente para generar energía. Homenaje al metabolismo del calcio, es importantísima en la sobrevida celular, es importantísima para evitar esas células senescentes, o sea, tiene una función mucho más grande que la que conocíamos muchos años atrás. Entonces, Doctor, y la parte que tiene que ver con el envejecimiento de la célula como tal, por ejemplo, hay quienes dicen, bueno, yo quiero durar hasta que Dios quiera. O sea, vamos a ver entonces aquí cómo este tratamiento, digo yo, en paciente sano, puede ayudar a prolongar esa vida. Efectivamente, estamos viendo hoy en día ese tema, pero todavía está muy en la investigación. Okay. Sí. Pero al alargar los telómeros, nosotros sabemos que ese envejecimiento de esa célula se produce por ahí muy técnico decirlo, cambios epigenéticos, cambios mitocondriales, cambios en floras bacterianas, pero principalmente lo vemos que se produce porque hay ese cambio epigenético relacionado al acortamiento de los telómeros. Y la cámara hiperbárica ha demostrado que alarga telómeros. Lo que no sabemos todavía, porque nos faltan años para seguimiento, para ver qué pasa, ese alargamiento de telómeros significa que me estoy rejuveneciendo, que me estoy yendo la edad para atrás. Muchos hoy se hablan de la edad biológica en vez de la cronológica, con los estudios epigenéticos. Y nosotros hacemos mucho porque trabajamos mucho en el tema de longevidad. Y cuando trabajamos en longevidad y vemos que la cámara hiperbárica me ayuda a mejorar. No es lo único, multifactorial. El envejecimiento no es por una sola razón. Son muchas razones que nos llevan al envejecimiento. Y si son muchas razones, tengo que tratar con muchas terapias diferentes. Una de esas es la cámara hiperbárica, me ayuda a mejorar ese estado general. Doctores, el tratamiento hiperbárico a nivel de los Estados Unidos, a nivel de Europa, usted tiene experiencia, es un profesor de la universidad en Madrid, en Barcelona, a nivel de Estados Unidos. Ya eso está regulado por la FDA, está regulado por la Comisión Europea de Salud. Sí, Claro. le voy a aclarar algo. La medicina hiperbárica no es nueva. La medicina hiperbárica tiene más de 300 años. Sí. Así Sí. es, claro. Hace Bueno, más de el 300 concepto años para Claro. nosotros, los que Es estamos de este nuevo. lado, es nuevo. Sin embargo, la primera cámara hiperbárica se hizo hace 300 años. No se respiraba oxígeno al 100% porque todavía no se conocía el oxígeno y cuando se conoció el oxígeno no podíamos separarlo. Pero cuando pudimos separarlo hace más de 60 años, hay publicaciones de medicina hiperbárica. E incluso, te puedo contar una cosa muy interesante. Una de las primeras investigaciones que se hicieron se llamó Vida sin sangre. Y dijo, ¿tú crees que se puede Vida vivir sin si no tengo sangre. sangre? Bueno, se tomaron, un fisiólogo tomó 3 cerditos, los puso en cámara hiperbárica, en condición hiperbárica, oxígeno al 100%, con presión al doble, le sacó la sangre y lo dejó con suero nada más. Y simplemente... ¿Y seguían vivos? Y seguían vivos. Así es. Y se les puso después, se les devolvió la sangre, se los sacaron de condición hiperbárica y siguieron viviendo. Eso se llama vida sin sangre. Y podemos vivir sin sangre en condiciones hiperbáricas. Lo que pasa es que no podemos vivir en condición hiperbárica siempre. Pero lo que quiere demostrar que efectivamente lo que decís, sí, la puedo Funciona. llevar y funciona. Es reconocida por la FDA, es reconocida por la EMA, que es la europea, Ajá. la Asociación Europea, tiene una sociedad de más de 60 años que funciona, lo cual se conoce de hace muchos años y se utiliza hace muchísimos años. Sí, Y de yo- hecho, ajá. por ejemplo, tiene una indicación a nivel deportivo con los atletas. Los atletas de alto rendimiento en Estados Unidos y parte de Europa
pues es parte del protocolo de entrenamiento el recibir sesiones de cámara hiperbárica, por varias razones. Pues le ayuda evita a que se produzcan lesiones de leves a moderada y las manejas también. Aparte de esto, ayuda a aumentar el rendimiento, a disminuir la fatiga. Tenemos la experiencia de varios atletas de alto rendimiento que lo hemos manejado con medicina regenerativa y cámara hiperbárica, obteniendo muy buenos resultados en eventos internacionales relevantes. Qué bueno. Señores, estamos conversando con la doctora María Rodríguez y con el doctor Garden, médico, cardiólogo, internista. Despacho informativo. Continuamos. Continuamos. Estamos conversando con la doctora María Rodríguez y con el doctor Miguel Garden, médico, cardiólogo, internista. Y el tema a tratar de esta semana es el tratamiento o cámara hiperbárica. Doctor, hablábamos de los avances a nivel internacional, el reconocimiento que tiene en Estados Unidos, en gran parte de Europa, en República Dominicana. ¿Usted tiene, doctora, sabe cuándo llega, desde cuándo ya la gente comienza a familiarizarse con esto? Bueno, en realidad hace unos cuantos años que hay cámaras hiperbáricas en el país. No tanto, no más de unos 8 años. Okay. El tema está en que por lo general ha sido subutilizada en el país. O sea, somos pocos los que estamos certificados y obviamente para usted dar un tratamiento adecuado en base a un protocolo y para usted aplicar un protocolo a una patología para ser manejada con la cámara hiperbárica, pues debe de tener conocimiento, debe estar certificado. Okay. ¿Hay algunas clínicas especializadas en esto? ¿Ustedes pertenecen a un grupo médico? Sí, tenemos Artrosmed, que es una unidad de medicina hiperbárica y regenerativa. Certrosmex. Artrosmed. Artrosmed. Artrosmed, correcto. O sea, ustedes en Artrosmed Dominicana, aparte del entrenamiento a los médicos que quieren conocer, ¿verdad?, de esto, ya tienen, diríamos que, unidades para atención en tipo de enfermedades a nivel de nuestro país. Sí, pero efectivamente la doctora tiene varias cámaras, en las que yo tuve la oportunidad de verla. Vamos a explicar, hay dos tipos de cámaras para entender. Están las cámaras multiplaza, significa que van a entrar muchos pacientes, por ahí 5, 6, 8 pacientes en el mismo tratamiento, y están las monoplazas, donde entra uno solo. Normalmente hoy, ¿por qué se conoce más? Porque las monoplazas son más accesibles, pues las otras son muy grandes, tienen mucho peso, lo cual lo hace muy caro el sistema para poder ponerlo. La monoplaza hizo lo mismo, el mismo tratamiento, pero eso que lo hago individual, es más chica, no tiene el mismo peso, lo puedo poner en una clínica y se puede manejar mucho más fácil. ¿Hay estadísticas, doctores, con relación a la persona que toma este tipo de tratamiento? ¿Cuánto maneja usted a nivel de número de cuántas personas van con, por ejemplo, con un asunto de cancerígeno, con hipertensión, con... Mira, fíjense qué es lo que pasa, que como hay cierta receptividad por parte de los médicos, porque no conocen los efectos reales que produce la cámara hiperbárica. Que, por ejemplo, a nivel de infectología, la cámara hiperbárica tanto le puede eliminar bacterias como inhibe el crecimiento de otras. O sea, hemos manejado muchos pacientes resistentes a todos los antibióticos después de ya un largo periodo con bacterias que no se han recuperado con antibioterapia. Pues la cámara hiperbárica viene a lo que es potencializar el efecto de los antibióticos que tiene, a eliminar parte de las bacterias. Entonces, pero en sentido general hay muchos médicos especialistas que en realidad no conocen esos efectos, por lo tanto hay muchos pacientes que lamentablemente no se benefician de la cámara hiperbárica. Entonces, un número como tal, una estadística como tal, nosotros en nuestros centros sí tenemos estadísticas, pero a nivel del país actualmente no creo que esté contabilizado. Efectivamente. Cuando entró la pandemia, aquellos casos que eran sumamente difíciles, yo me imagino que ahí la cámara hiperbárica jugó un papel protagónico. Muy protagónico, pero muy problemático. Sí. No, se prohibía mucho usar la cámara hiperbárica.
Lógicamente quiero explicar algo. Nosotros en Europa tuvimos pandemia antes de que llegara para el lado de América, digamos. Sí. Los primeros que lo sufrieron fueron los italianos. Después nos llegó a España. En España, claro, no sabíamos cómo manejarlo. Lo que pasó con el COVID, ya cuando llegó acá teníamos más conocimientos, pero nosotros cuando llegó, todo el tratamiento normal que se hacía a un paciente con una infección viral no funcionaba. Nunca le íbamos a dar corticoides a un viral, ya al contrario. Y acá había que darle corticoides. O sea, nos cambió mucho la expectativa. Claro, se prohibió usar las cámaras hiperbáricas. Se prohibió porque decían, bueno, si meto una persona con COVID dentro de la cámara hiperbárica, saco, meto otro con COVID, el virus está ahí adentro. Sí. No se entendía que podíamos limpiarla, que podíamos mejorarla. No, y que el mismo oxígeno a presión eliminaba el virus de por sí, Exacto. dentro de la cámara. Dentro de la cámara, o sea, no existía virus, pero no lo sabíamos. No lo sabían. En Estados Unidos sí, cuando llegó el problema de la gran crisis que tuvieron, de muertes que tenían y que no tenían respiradores para poner a los pacientes, decían, bueno, de última algo hay que hacer, y nos empezaron a meter en cámara hiperbárica. Y vieron que los que iban a cámara hiperbárica se curaban. Pero esto era lógico, porque como dije anteriormente, la cámara hiperbárica tiene más de 300 años, y cuando fue la famosa fiebre española, o no me acuerdo, fiebre española. Sí, la fiebre amarilla, aquella, fiebre española. Fiebre española, que fue allá en los años 1920 y pico, por ahí, se usó la cámara hiperbárica. Y eso que no había oxígeno, se usaba con aire, comprimía con aire, porque todavía no se podía, no podíamos tener almacenado el oxígeno. Entonces era aire, y así todo sirvió. Y nosotros nos basamos mucho en eso para exigir, pero bueno, no. Pero también hubo otro. En la Universidad de Miami, digo porque yo estuve un poquito en el medio de hacer el protocolo, nos dejaron usar, por ejemplo, células madre en el tratamiento de los pacientes con COVID, y nos dijeron uso compasivo. Uso compasivo significaba que ese paciente ya, bueno, no tenemos más nada para hacer. Claro. Y, Doctor, y todos los pacientes se mejoraron. Doctora, a nivel de costo, tal vez la gente se hará una pregunta, oye, eso suena como muy bonito, pero ¿quién puede tener acceso a eso si está dentro de la cobertura de los seguros? Porque es una pregunta que mucha gente tal vez se hace en este momento. Es que por lo menos nosotros como centro tenemos un precio muy asequible. La gran mayoría, le puedo decir que el 65%, 70% de los pacientes son pacientes hospitalarios. O sea, y son pacientes que muchas veces no tienen recursos, pero tratamos de que sea un tratamiento que esté al alcance de todo tipo de pacientes. Y hay una buena noticia, que recientemente ya se están haciendo convenios con las ARS, y próximamente ya están autorizando algunas ARS la terapia con oxigenación hiperbárica. Qué bueno. Me hablaba ahorita fuera de cámara de un congreso que tienen, que incluso involucra al Ministerio de Salud Pública. Estará la viceministra ahí de Salud. De la MESIT, de investigación de la MESIT. Del Ministerio de Educación Superior. Exacto. No de Salud Pública, son varias actividades. Es de la MESIT. No, creo el director de habilitación va a estar presente, entre otras autoridades del sector salud, y es un congreso de medicina regenerativa que se va a llevar a cabo en el Colegio Médico el próximo fin de semana, viernes 27 y sábado 28. Viernes 27 y sábado 28. En las instalaciones del Colegio Médico. También actualmente estamos cursando, el doctor es el director de la maestría que se está llevando a cabo, ya finalizando casi ya, de lo que es medicina regenerativa, terapia celular. Las prácticas se están impartiendo actualmente durante toda esta semana acá en el país, donde hay médicos de distintas partes del mundo. O sea, tenemos mexicanos, dominicanos, colombianos, dominicanos, cubanos. Sí, o sea, un tenemos congreso médicos. Internacional que... No, esto es una maestría. Una maestría. Sí. Y la maestría es manejada a través de la Universidad Europea de Miguel Cervantes de Valladolid, en España, y la hacen en conjunto en Santo Domingo. Y se ha creado un interés muy grande en Latinoamérica, ¿no? Que están viniendo de todos lados. Y algo importante es que esa maestría está certificada por la MESIT y reconocida por Salud Pública. Qué bueno. O sea que, próximamente también se va a iniciar una maestría en medicina hiperbárica. Así que para los interesados, tanto en la maestría de medicina hiperbárica como de medicina regenerativa, vamos a poner ahí todas sus redes y su teléfono para
aquellas personas que están interesados y médicos, ¿verdad? Gente del área. Sí, porque esto no es solo, yo soy ortopedista, pero esto es un área de la medicina que es para cualquier tipo de especialidad dentro de la medicina. Entiéndase cardiólogo, urólogo, ginecobstetra. Acá en la maestría hay médicos de diferentes especialidades. Qué bueno. O sea que todo el que esté interesado tanto en asistir al congreso de la semana próxima como realizar la maestría, pues pueden ponerse en contacto con nosotros y les facilitamos las informaciones del lugar. Para que puedan venir y conocer un poquito de qué es más que es de esto, en Sí. el propio Colegio Médico de acá de Santo Domingo. Así es. Agradecer a la doctora María Rodríguez y al doctor Garder por habernos acompañado en esta parte del programa en Despacho Informativo con Jenny Jiménez. Señores, no le cambie, ya volvemos. Señores, estamos de vuelta en Despacho Informativo, agradeciendo la participación de los doctores Miguel Bernard y la doctora María Rodríguez, dos médicos excelentes de nacionalidad, el doctor Miguel de nacionalidad argentina y ella pues una excelente de nacionalidad dominicana. Gracias por participar. Señores, que Dios les bendiga. Será hasta la próxima semana. Chao, chao.